Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. Le tenemos todos los detalles del trabajo legislativo durante estos días. Acuden funcionarios al Congreso en el marco de la glosa del sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Instalan comisiones de trabajo y muchas cosas más. Vamos con la información. La Cámara de Diputados realiza sesión solemne para conmemorar el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. En el Senado de la República develan letras de oro en el muro de honor con la leyenda Movimiento Estudiantil de 1968. Acude a la Cámara de Diputados el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno para explicar la política económica del gobierno federal. También el titular de Salud, José Narro Robles, compareció en la Cámara de Diputados ante la Comisión del Ramo, en donde sostuvo que el indicador de acceso a los servicios de salud es el que mejor comportamiento tuvo. Esto y mucho más se lo presentamos a continuación. Acompáñenos. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de esta semana en el Congreso. Vamos con la información. A 50 años de los hechos ocurridos en 1968, el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados develaron una placa en honor a este movimiento. Vamos con la información. Mi compañero Juan Pablo Guerrero Cantera nos lo cuenta. Se abre la sesión solemne con motivo del 50 aniversario del movimiento estudiantil. A 50 años de la masacre de Tlatelolco, el Pleno de la Cámara de Diputados rindió homenaje en sesión solemne a los caídos y sobrevivientes de aquel 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, donde las fuerzas del Estado reprimieron un mitin estudiantil. Honorable Asamblea, en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 27 de septiembre del año en curso, procederemos a la develación en el muro de honor del Salón de Sesiones la inscripción al movimiento estudiantil de 1968. Los coordinadores de los grupos parlamentarios de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso fueron quienes develaron las letras de oro en el muro de honor del Pleno que hacen homenaje al movimiento estudiantil de 1968. Félix Hernández Gamundi, del Comité 68, fue el primer orador en hacer uso de la máxima tribuna del país para referirse a los 50 años del 2 de octubre de 1968. Venimos a esta sesión con orgullo y con determinación, haciendo un llamado a todo este cuerpo legislativo para sumar esfuerzos y lograr, 1, la reapertura de los procesos en contra de los genocidas de 1968, 1971 y la Guerra Sucia. Exigió también la presentación con vida de los 43 normalistas de Yotzinapa, restablecer a la Fiscalía que investiga delitos del pasado, apertura de archivos del Ejército sobre la tragedia de Tlatelolco y el fin para las víctimas de violencia del Estado. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, afirmó que el movimiento de 1968 fue determinante para todos los procesos políticos, sociales y culturales del país, pero llamó la atención de que nunca más vuelva a repetirse un hecho como el que hoy se conmemora. No estamos exentos de crímenes abominables que no han tenido explicación satisfactoria. Y también sabemos que vivimos inmersos en una sociedad con mayor violencia e inseguridad. Nos seguimos sintiendo indefensos ante ello. Pero hoy también, con estas palabras que se inscriben en sus muros, se reconoce por esta Cámara que algo se ha logrado y que mucho más debemos alcanzar. Mario Alberto Rodríguez Casas, director del Instituto Politécnico Nacional, afirmó que el año 1968 demostró que en el país el futuro es posible y se pronunció porque el Estado mexicano contribuye al legado que dejaron los estudiantes de ese entonces. 50 años después, somos testigos de la evolución de la vida política de nuestra nación. Tenemos diversidad política, alternancia, instituciones ciudadanas
libertades que no soñábamos, tolerancia y respeto por los que piensan diferente. En este recinto tan significativo, estamos honrando un movimiento estudiantil que se reprimió. Informó para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero. También representantes de todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados emitieron sus posicionamientos sobre los 50 años de los hechos ocurridos en Tlatelolco. En esta fecha, año con año, la juventud mexicana se ha reunido para hacerse presente y enviar un mensaje a la sociedad. Los jóvenes no son ajenos a los problemas del país, que como jóvenes tienen necesidades específicas y que están dispuestos a plantear propuestas para participar en el proceso de mejora de nuestra realidad social. El PRD anuncia y con recursos propios llevar una querella a Laya Holanda para denunciar a los genocidas de ese año 1968, porque sabemos que los delitos de lesa humanidad no prescriben y lo vamos a llevar a los máximos tribunales a nivel internacional. El movimiento estudiantil hoy nos deja un gran legado y hoy invitamos y reconocemos el trabajo del comité, de las universidades, de los institutos, a seguir luchando juntos. Sí podemos cambiar la vida de nuestro país, sí podemos enderezar la reforma educativa. La lucha estudiantil universitaria no ha cesado. Desde entonces, desde tiempo, la semilla de la rebeldía se ha expresado en movilizaciones. Las luchas campesinas persisten en los diferentes ámbitos. El movimiento popular para hacerse de vivienda digna, el movimiento indígena zapatista. Y la presencia del movimiento estudiantil del 68 en letras de oro en este recinto nos permite recordar nunca más a la violencia sin sentido, a la imposición del orden o a un gobierno que agrede a su pueblo impunemente. Que no se nos olvide, pero que no nos quedemos en el pasado. La falta de canales de comunicación política propiciaron los terribles acontecimientos que no pueden repetirse y que indudablemente son una huella imborrable en la historia de nuestro país. El movimiento estudiantil de 1968 contribuyó a construir un México más democrático. Es hora de mirar de manera objetiva y serena el pasado, porque necesitamos conocer la verdad y hacer justicia para alcanzar y preservar la paz. Porque la verdad y la justicia no solo sirven para recordar los agravios y sanar las heridas, son también la medida para no volver a ser víctima de los excesos violentos, del autoritarismo y la intolerancia. Si hace 50 años emprendimos el rechazo del gobierno de los déspotas, hoy tenemos que evadir el gobierno de los tecnócratas. Por lo regular, unos y otros han servido a los intereses de los grandes grupos económicos cuyos integrantes se encuentran en la delgada cúspide de la más inicua distribución posible del ingreso. También en el Senado de la República se conmemoraron los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. La mesa directiva y los coordinadores parlamentarios develaron una placa conmemorativa en el Salón de Sesiones que en letras doradas dice Movimiento Estudiantil de 1968. Y ha generado numerosos cambios en la vida política, cultural, social y educativa de México, tendientes a fortalecer las libertades, la democracia y el desarrollo de nuestro país. Pido a los integrantes de la mesa directiva y a los coordinadores de los grupos parlamentarios trasladarse al primer balcón del Salón de Sesiones para la develación en letras doradas de la leyenda que reza Movimiento Estudiantil
de 1968. Las y los senadores presentes entonaron el himno nacional mexicano. Con motivo de esta trascendental fecha para la democracia de nuestro país, los grupos parlamentarios hicieron pronunciamientos. Las y los senadores reconocieron en la lucha estudiantil a un parteaguas para la sociedad y exigieron nunca se repita más una escena como la vivida en la Plaza de las Tres Culturas. Que el Senado de la República tendría que pedir disculpa. Tendría que pedir una disculpa por lo que no hizo en el 68. Tendría que poner el ejemplo y mandar el mensaje como institución del Estado mexicano, que no actuó ante la violencia del Estado, que guardó silencio cómplice. Creo que el Senado de la República tendría que levantar su voz. Hoy debemos recordar, con inmenso dolor también, que la sangre derramada de mujeres y hombres estudiantes, jóvenes, criminalizados por el simple hecho de salir a la calle a demandar, se les viera, se les escuchara. Ellos, su lucha no ha quedado en vano, su muerte no ha sido en vano. En ese momento se peleaba libertad para poder autodeterminarse en la universidad, en los sindicatos. Hoy tenemos ya muchos grupos que están pidiendo también reconocimiento a sus derechos, a la diversidad sexual, a esta diversidad en nuestra sociedad. Aquellos que fueron testigos deben procurar no repetir la historia de ninguna manera y en ningún ámbito. ¿Por qué? Porque la conocen muy bien. El 2 de octubre no se olvida y esperemos que tampoco se repita. Se rompieron paradigmas porque los estudiantes no solo luchaban por sus banderas educativas, sino enarbolaron las reivindicaciones de libertades democráticas de todo un pueblo oprimido y explotado. Se manifiesta vigente, no solo como una fecha simbólica, no solo como un suceso que no debemos olvidar, sino como una realidad que se repite todos los días y que sigue cobrando la vida de cientos, miles de mexicanos. La remembranza tiene muchos propósitos: honrar a los caídos, valorar a quienes en ese momento histórico asumieron la posición correcta, conclusión a la que llegas después del análisis sereno que se realiza en el tiempo. El tiempo se encargó de demostrar que ese régimen sordo e indolente, por la soberbia que provoca el ejercicio del poder absoluto, sin controles y sin contrapesos, estaba terriblemente equivocado y llevaría a nuestra sociedad a un punto de uno de los peores episodios más oscuros y reprochables de su historia moderna. Hoy les decimos a los estudiantes caídos, los honramos, los reconocemos. Y 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre nos va a impulsar a esta clase política a darle un mejor México a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Parte de las acciones que se realizaron en el Congreso de la Unión con motivo del 2 de octubre de 1968. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa ante legisladores la política económica del gobierno federal. Regresamos.